Esperamos que se encuentren bien. Le damos la bienvenida a la presentación del informe Personas Mayores y Vulnerabilidad, un diagnóstico de situación en Argentina durante el primer trimestre del 2024. Soy Gustavo Díaz Fernández de la Biblioteca Popular Crisálida, integrante de la Red Argentina de HelpAge. Además de agradecerles su presencia, queremos comentarles que en esta presentación tendremos invitados e invitadas quienes harán aportes en torno a esta investigación. También nos acompañarán las investigadoras y referentes de HelpAge Latinoamérica y HelpAge Argentina. Pero antes de comenzar, queremos pedirles que mantengan sus micrófonos en silencio. Recuerden que pueden interactuar realizando preguntas y comentarios en el chat. Bueno, es momento de comenzar, así que invitamos a la doctora Marcela Bustamante, representante regional de HelpAge Latinoamérica, a brindar a las personas presentes unas palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, tengo el placer de acompañarlos en esta oportunidad, aunque es virtual, estoy aquí en la Argentina. Entonces, me he podido dar cuenta de la pertinencia de este estudio tan valioso, pues para el, el contexto actual que viven las personas mayores. También quisiera agradecer todo el esfuerzo y compromiso de las organizaciones que hicieron parte de este trabajo, ¿no? Y que conforman la Red Nacional Argentina de HelpAge International. Un poco de contexto y bueno, no antes quisiera pues saludar a la audiencia que también nos acompaña en esta tarde. Y también pues quisiera compartir algo de contexto de cómo surgió este estudio, que es realmente un proceso que hemos venido acompañando desde una mirada no solo nacional, sino regional y global, ¿no? En un escenario de pospandemia en el 2022, desde HelpAge International vimos la necesidad de de levantar una voz, ¿no? Sobre todo de visibilizar una situación que veíamos venir en un escenario post-COVID, pero igualmente en una situación de conflicto internacional armado, ¿no? Como normalmente el derecho internacional humanitario no menciona guerra, sino el conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania, y una situación en el 2022 también inflacionaria y también nos hizo ver que el COVID nos hizo ver que somos parte de, ¿no? No somos una unidad aislada, sino también en términos de salud y en términos económicos, todos somos parte de, ¿no? Un engranaje. Y veíamos como un conflicto internacional afectaba nuestras economías en mayor y menor medida, obviamente, pero, por ejemplo, la Argentina es uno de los países que más compra fertilizantes de Ucrania. Entonces, eso afectó, obviamente, la balanza comercial, no solamente de Argentina, de muchos países en la región. Entonces, en esa coyuntura global, post pandemia, conflicto internacional, entre Ucrania y Rusia, un nivel inflacionario, pues queríamos evidenciar la situación de las personas mayores y se hizo un estudio global donde 10 países participaron y de la región participaron Argentina y Colombia. Con base en ese trabajo y donde la situación fue bastante crítica, ¿no? Porque ahí se evidenció realmente cómo estaban las personas mayores afectadas, viéndose afectadas en su diario vivir, en su salud, en su economía, en sus alimentos, frente a una crisis global, pero también una coyuntura como en cada país nacional. Entonces quisimos, ese fue un proceso global, se lanzó un estudio el año pasado y quisimos de alguna manera seguir, seguir profundizando
en la situación de las personas mayores. Entonces, abrimos otro capítulo, o seguimos el capítulo más bien en Argentina para ya un poco contrastar con datos cuantitativos y poder aportar a la discusión actual y formar políticas públicas, yo creo que ese es el sentido de nuestro trabajo y yo creo que es afín a lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, entablar puentes de diálogo con los tomadores de decisiones y facilitar datos y evidencias basadas en estudios técnicos, científicos, ¿no? Como es este trabajo que nos van a compartir para informar decisiones. Entonces, no siendo más, este es un abrebocas de que es importante este tipo de estudios que le brindan a los tomadores de decisiones datos cualitativos y cuantitativos para seguir construyendo políticas públicas que puedan eh, responder a las necesidades actuales de las personas mayores que tienen necesidades específicas y eso es lo que ustedes nos van a presentar hoy, en qué medida las personas mayores han sido afectadas por diferentes factores y cómo las personas mayores necesitan además una canasta diferenciada. Entonces, bueno, empiezo a hablar y voy adelantándome datos que yo quisiera que sean los autores y las personas de primera mano que participaron en este rico trabajo que nos den los datos. Entonces, pues felicitarlos por este trabajo y pues también estoy muy curiosa de escuchar. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras y también por acompañarnos en esta presentación. Queremos comentarle a las personas presentes que la red argentina de HelpAge, Red Global, está integrada por diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en defensa de los derechos de las personas mayores. La red argentina HelpAge Red Global está integrada por AMIA, Asociación Mutual de Protección Familiar, Centro sobre Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad y Salud, la Biblioteca Popular Crisálida de Tucumán, la Fundación Navarro Viola, la Fundación Rafam, la Fundación SIDOM, la Fundación León, Mayores en la Diversidad, Red Mayor La Plata, Surcos, Asociación Civil y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Para saludar en nombre de la Red Argentina, damos la bienvenida a Fernanda Sigliano. Ella es licenciada, docente, investigadora de la Universidad de La Matanza y es integrante de la Asociación Mutual de Protección Familiar. Bienvenida, Fernanda. Gracias, muchas gracias Gustavo. Bueno, gracias a todos. En realidad, acompañar en este momento, en nombre de la red, darles la bienvenida. Tal como lo expresaba Gustavo anteriormente, somos una red de organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas mayores y que en este trabajo, además de realizar acciones de incidencia y acciones que permiten escuchar y hacer oír esta voz tan importante de la que también hablaba Marcela, de las personas mayores, somos ámbitos y organizaciones que intentamos encontrar diferentes estrategias y acciones concretas en función de las necesidades de las personas mayores. Trabajamos de manera directa con las necesidades, o sea que en realidad estos espacios de investigación que hemos podido llevar adelante en conjunto con la red, estos espacios nos permiten de alguna forma legitimar esto que conocemos, ¿no? Que conocemos en nuestro accionar diario, en nuestra vida diaria, esto que tenemos el contacto cuando brindamos nuestros servicios, cuando acompañamos o permitimos, digamos, en cierta forma que se desarrollen espacios de participación y de co-creación, ¿por qué no?, de respuestas. Y estas investigaciones, les decía, esto que hemos podido desarrollar, legitiman este accionar y nos dan nuevas herramientas.
Nuevas herramientas porque creemos que también depende de nosotros esta evaluación continua de lo que realizamos, de si estamos en el camino adecuado, de si realmente nos estamos adaptando al contexto tan cambiante, ¿no? Que nos decía Marcela, cómo repercute no solamente lo que nos pasa alrededor, lo que pasa en nuestro país, sino lo que pasa en otros países. Y bueno, esto es una realidad que nos atraviesa ya desde hace tiempo, que tiene que ver con que, bueno, todo lo que pasa en un punto del mundo afecta al otro y bueno, necesitamos estar por sobre todas las cosas bien informados y verdaderamente contar con esto para poder respaldar nuestras acciones. Y digo nuestras acciones porque en verdad creemos que tenemos muchas ideas, muchas propuestas, muchos proyectos que sin duda nos transforman a las organizaciones en actores importantes en este accionar de la política pública. Así que bueno, por mi parte, darles la bienvenida, que nos conozcan un poco más. Nos vamos a ver a través de la pantalla, pero esto nos acercó, nos dio la posibilidad de ver a Gustavo, bueno, de algunos que nos vemos muchas veces o nos hablamos por el chat, porque no estamos tan cerca, pero bueno, esto nos permite acercarnos también a muchos colegas del interior del país, de las distintas provincias que se están conectando para escucharnos. Y bueno, y agradecer principalmente a los invitados oradores, que bueno, que seguramente nos van a enriquecer con sus conclusiones y con aquello que han podido observar de esto que presentamos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá acompañándonos y espero que bueno, que esto continúe y que nos sigamos encontrando. Muchísimas gracias, Fernanda. Quiero hacer un agregado, eh, cuando estuve leyendo el listado de las organizaciones que integran el país Argentina, no mencioné a Ledor Bador, que también es una de las organizaciones que integra la red argentina de HelpAge. A continuación vamos a adentrarnos en el informe Personas mayores y vulnerabilidad, diagnóstico de situación en Argentina durante el primer trimestre del 2024. Les recuerdo que el informe está disponible en la página web www.informeshelpageargentina.org. Así pueden descargarlo y les invitamos a hacerlo. Como les dije, vamos a adentrarnos en el informe y para esto invitamos a las investigadoras, a Natalia Lucesole y a Silvina López, a que nos compartan detalles sobre esta investigación. Bienvenidas, Natalia y Silvina. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, una alegría estar acá participando de este encuentro y compartiendo con ustedes este informe. En primer lugar, quería agradecer a la red HelpAge Internacional y especialmente a la red argentina por invitarnos a participar en la elaboración de este informe. Vamos a intentar ser breves porque hay muchos oradores y oradoras y expositoras, así que nos dieron un tiempo acotado y como les decía Gustavo, el informe completo lo pueden descargar, está a disposición y seguramente al final vamos a dejar un espacio de intercambio. Así que bueno, avanzamos y, y cualquier duda lo vamos conversando. Este informe lo realizamos, como decía hoy Marcela, para dar cuenta de la situación crítica que están transitando las personas mayores en Argentina, tomando como una dimensión temporal a partir de diciembre de 2023 hasta marzo-abril de 2024, diría hasta marzo del 2024 en función de los datos que teníamos disponibles de fuentes secundarias en ese momento. Ay, en ese momento, por eso vamos a ver que algunos datos por ahí ya están un poquito desfasados en función de todo el movimiento, ¿no?, que hemos tenido en la Argentina en los últimos meses.
Y acá nos vamos a centrar en el informe en las siguientes dimensiones que están mencionadas acá: inseguridad económica y sistema provisional, pérdida del poder adquisitivo e inseguridad alimentaria, retrocesos en el derecho a la salud de las personas mayores y ajustes en las políticas de cuidado. Esos son los grandes ejes que tomamos. Previamente a la... em, está en blanco la pantalla, o yo la veo en blanco, ¿puede ser? Ahí está. Eh, no, la anterior, Silvi, ahí estamos. Agravamiento de la situación crítica. ¿Por qué hicimos este informe, ¿no? Como mencionaba Marcela. Previamente en el 2022, la red argentina HelpAge realizó un informe que se llama Comprender el costo de la supervivencia, explorar cómo los derechos de mujeres y hombres mayores en los países de ingresos bajos y medios se vieron afectados negativamente por la crisis alimentaria, de combustible y financiera. Y aquí ya en este informe, que también tuvimos la posibilidad de participar, ya evidenciábamos, ¿no? Una situación crítica, ¿sí? Y por supuesto esa situación, como sabemos, en los primeros meses del 2024, fines del 2023, primeros meses del 2024, se agravó profundamente, y ahora vamos a tomar algunos datos, ¿no? para justificar esta afirmación. Sumado a esta crisis económica tan importante, hubo una cuestión que necesitábamos recuperar también, que iba de la mano con la crisis económica, que son estos voces y discursos públicos que profundizaron esta imagen de los adultos mayores distorsionada y discriminatoria, ¿no? Bueno, como por ejemplo estos discursos que citamos acá: no hay plata y son el sector que tiene menor porcentaje de pobres, o si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, seguramente te vas a morir, ¿no? Estos discursos de mucha violencia, además, ¿no? Este, en Argentina podríamos decir que casi el 95% de la población mayor cobra algún tipo de, o percibe algún tipo de haber de retiro, ya sean jubilaciones y pensiones, ¿sí? Tomando el SIPA, ¿no? Más algunos contribuciones o pensiones, digamos, provinciales. De las provincias, digamos, se podría decir que casi el 95% de la población tiene alguna cobertura, ¿sí? Sin embargo, alrededor del 46% cobra el haber mínimo, o sea, casi la mitad, ¿no? de quienes perciben jubilaciones o pensiones cobra el haber mínimo. Una cuestión que pudimos recuperar en ese momento es que hasta octubre del 2023, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, más del 50% de los gastos totales de la Administración Pública Nacional correspondían a prestaciones de seguridad social. Sin embargo, a partir de diciembre de 2023, el gobierno nacional actual inició, como sabemos, esta feroz política de ajuste fiscal y recorte de gastos que, como lo veíamos venir, necesariamente iba a impactar en las jubilaciones. Y como sabemos, efectivamente fue lo que pasó, ¿no? Además de otras tantas cuestiones que estamos visualizando. Eh, ¿Pasas la otra, Silvi, por favor? Tomamos algunos datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, del IARAF, que lo que plantea es que del gasto total del total de la reducción del gasto primario, el principal ajuste recayó sobre las jubilaciones y pensiones, representando el 43% del ajuste, ¿sí? Eso tiene un impacto, sabemos, en el deterioro de los saberes jubilatorios, ¿no? Todo este proceso de inflación que se dispara a fines del 2023, principio del 2024, ¿no? La inflación acumulada según el INDEC para ese periodo fue del 51,6%, y si tomamos el incremento interanual, tomando desde abril de 2023 a marzo de 2024, vemos que la inflación alcanzó
el 287,9%. ¿Sí? A su vez, de la mano de este abrupto proceso inflacionario, el incremento de las tarifas de los servicios llegó al 561%. Respecto a diciembre del 2023, para el gas natural, por ejemplo, para el transporte el 410%, el agua el 209% y la energía en ese momento, porque ya se dispararon esos porcentajes, era del aumento del 74%. Entonces, sabemos que este escenario, bueno, sumado al costo de los alimentos, ¿no? Por supuesto, sabemos que este escenario impacta especialmente impacta en toda la población, pero impacta especialmente en la población de adultos mayores debido a los exiguos montos de las jubilaciones y pensiones que no se actualizan en función de estos índices de inflación, ¿no? Entonces, para ese momento que estábamos haciendo el informe, para marzo de 2024, el haber de una jubilación mínima fue de 134.445 pesos, sumado a un bono de 70.000 pesos, dando un total de 204.445 pesos. Cualquier persona que vive en Argentina sabe que con ese ingreso no puede vivir nadie, y mucho menos un jubilado con las necesidades especiales, ¿no?, que tienen las personas mayores. Entonces, como decíamos, en el periodo analizado, el 46% de los beneficiarios del sistema integrado previsional argentino tenía haberes iguales o menores, incluso menores, ¿no?, a un haber mínimo, un 17% entre una y dos mínimas, y solo el 36% restante concentró haberes iguales o mayores a dos mínimas. Entonces, vemos que en el primer trimestre de 2024, la pérdida de poder adquisitivo de las personas mayores fue del 28%, ¿no?, para quienes cobraban los bonos complementarios, y del 42% para los que no cobraban los bonos, comparativamente respecto del mismo periodo de 2023. Nati, ¿querés que siga ahí? Perdón. Ahí. ¿Seguís? Vale. Dale. Sí. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Para continuar ahí con la presentación y no cortar, ahí continuando, bueno, este apartado que inició Nati, ¿no? Lo que tratamos de problematizar, ¿no?, a partir de estos datos, ¿no?, y cuáles eran los indicadores de la reducción de los haberes jubilatorios y cuáles eran los montos, ¿no? Lógicamente, todo este contexto previo que se mencionó, ¿no?, de desregulación de la economía, incremento de los alimentos, de los precios en general, ¿no?, y de aumento de las tarifas, repercutió en el incremento de las canastas básicas, ¿no?, para cualquier persona, ¿no?, para cualquier sector social, y lógicamente para los sectores más vulnerables también. Entonces, bueno, retomamos acá cuáles eran los indicadores o los últimos datos, las últimas estadísticas que teníamos oficiales, ¿no?, del INDEC del último semestre del año pasado, ¿no? De acuerdo a ese dato, el porcentaje de la población mayor, ¿no?, adulta mayor en Argentina, pobre, era de un 17,6%, o sea, un 17,6% de población mayor de 65 años no alcanzaba a cubrir los gastos de la canasta básica total, ¿no? Y un 2,6% no cubría los gastos mínimos de una canasta alimentaria, ¿no? En relación a ese indicador, ¿no?, y que fue un poco que fue al inicio de este año, bueno, y con el cambio de gestión, que se retomó, ¿no?, en función de lo que circuló en los medios y los voceros presidenciales, ¿no?, que son un porcentaje muy reducido, aparentemente, ¿no?, de la población mayor era pobre, ¿no?, en relación a este dato. Pero bueno, obviamente que esta medición que lleva a cabo el INDEC es pobreza por ingresos, ¿no?, que es para un adulto equivalente, ¿no?, que no contempla las necesidades particulares específicas de las personas mayores. Es por eso que retomamos y planteamos las dos mediciones que tenemos disponibles. Creo que no cambió, ¿no?
las mediciones que tenemos disponibles de dos organismos de referencia, digamos, de dos instituciones que sí contemplan particularidades específicas para este grupo poblacional, como es la medición que se lleva a cabo desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad del Sur, ¿no? Y que retoma el informe publicado en el Cohete a la Luna de los viejos y son pobres, que ahora vamos a hacer mención, ¿no? Y de acuerdo a ese dato y obviamente a la estimación que hace, son otros los porcentajes de pobreza, ¿no? En personas mayores en Argentina, al igual que la medición que lleva a cabo la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, retomando, ¿no? La primera medición que se lleva a cabo desde la Universidad Nacional del Sur, la canasta básica alimentaria de un adulto mayor que contempla las particularidades específicas, ¿no? De una dieta nutricional acorde a los requerimientos de esta edad, digamos, fue en febrero del 2024 el valor de la canasta alimentaria 136.631 pesos, ¿no? Que es un 30% más de lo que estimaba el INDEC en febrero para un adulto equivalente, que marcaba que la canasta alimentaria era 104.483 pesos, ¿no? Y en relación a la estimación que hacen a la proyección de la canasta básica total, ¿no? Del equipo de la Universidad Nacional del Sur, la canasta básica total para febrero, ¿no? Para un adulto mayor, oscilaba entre 311.232 pesos y 420.403 pesos, lo que implica que es un 40% más, ¿no? De acuerdo al dato de la canasta básica total calculada por el INDEC para febrero de 2024, que era de 223.593 pesos, ¿no? En relación a estos datos ¿no? y estos valores, es que en el informe que está mencionado también en la publicación, este informe que decíamos Los viejos sí son pobres, que bueno, que creo que está Carlos después, ¿no? Que va a participar, para no extenderme tanto ahí, ¿no? Entonces, en relación a eso que salió en los medios, ¿no? No es el 17,6% que es la población mayor de Argentina de 61 años pobres, sino que impacta y que representa el 73% de la población mayor o la población adulta mayor en Argentina, ¿no? En relación a cuáles son, como hace un rato mencionaba Nati, los valores de los saberes mínimos, ¿no? De la PUAM y de las pensiones no contributivas. La otra medición que tenemos, que es la de la Defensoría de la Tercera Edad, ¿no? Que contempla una canasta básica para jubilados, que se actualiza cada 6 meses también. De acuerdo a los últimos datos, cuando hicimos el informe de marzo del 2024, esa canasta básica total que estiman que no es solo alimentaria, sino que contempla, ¿no? Todos los gastos no solo de alimentación, sino de vivienda, de vestimenta, ¿no? De transporte, bueno, de los remedios, ¿no? Todo lo que incluye. El valor de esa canasta básica fue para marzo de 685.041 pesos, ¿no? Bueno, y obviamente acá la brecha con el indicador del INDEC es mucho mayor, ¿no? Un 200% más. Más allá de las diferencias, lo que contempla una u otra, digamos, si rescatamos esto, la importancia, ¿no? Y de que sea un tema de agenda, esto de poder considerar, ¿no? Una canasta básica que mida los requerimientos específicos, ¿no? Y que realmente dé cuenta, ¿no? de la realidad, de cuál es el universo afectado, digamos, por la pobreza para las personas mayores en Argentina. Bien, ¿continúas, Nati, vos ahí? Sí, vamos a mencionar ahora algunos retrocesos, ¿no? en el derecho a la salud y luego en las políticas de cuidado. Sí, sabemos que los recortes, mencionamos acá, de las partidas específicas y las disminuciones de las prestaciones sanitarias, ¿no? En un contexto donde se regula la industria farmacéutica, se disparan los precios de los medicamentos, también se regulan las restricciones de los precios del sistema de medicina prepaga, ¿no? También aumentando porcentajes altísimos los costos de la medicina prepaga, ¿sí? Que afecta tanto a la clase media como a los sectores más empobrecidos. Este, mm, y esto afecta también el ajuste, digamos, afecta en un 48%, ¿no? Un recorte
a la Superintendencia de los Servicios de Salud y a la ejecución del gasto, ¿sí? En casi total, casi del 24% en la Agencia Nacional de Discapacidad, entre algunos organismos que podemos mencionar, ¿no? Y también están siendo financiados, como sabemos, ¿no? Los hospitales nacionales, ¿sí? E incluso si vieron las últimas noticias, vemos que todos los días se están echando trabajadores y trabajadoras, ¿no? del campo de la salud en los hospitales nacionales, ¿sí? Lo que implica también un traspaso de usuarios, ¿no? Que dejan de pagar las prepagas en este caso, o que no pueden acceder, ¿no? al sistema de salud privado como se hacía en otro momento y están migrando al sistema público, especialmente al que está que está absorbiendo, digamos, ¿no? Sobre todo en las provincias, este costo, ¿sí? ¿Pasas la otra, Silvi? Como decíamos, otra medida del gobierno nacional que afectó negativamente tiene que ver con lo que decíamos hoy, la desregulación de las medicinas prepagas y el aumento de los medicamentos, ¿no? Cualquiera que va hoy a una farmacia se da cuenta del aumento de los medicamentos, pero además hemos visto estamos viendo casi regularmente, ¿no? que las personas mayores se van de la farmacia o de un consultorio médico sin poder llevarse el medicamento que necesitan por los altos costos que están teniendo, ¿sí? Decíamos que los precios de los medicamentos en el momento de hacer el informe, ¿no? habían aumentado un 150%, superando incluso la inflación registrada para ese momento, y también se observaba en ese momento, ¿sí? una retracción de las compras de medicamentos, o sea, se consumieron 18,5% menos de medicamentos e incluso de medicamentos recetados, ¿sí? En función de los precios de los medicamentos, que muchas veces parte los adultos mayores tienen que asignar parte de su ingreso a la compra de medicamentos, porque además esto no estaba en el informe o está más acotado, ¿no? Pero además PAMI empieza a acotar, digamos, esta cartilla de medicamentos gratuitas, la va acotando cada vez más, e incluso los medicamentos pagos tienen un costo mucho mayor, un aumento mucho mayor, ¿no? De los costos, como decíamos, de la inflación. Estamos en los últimos minutos, ¿no? Así que Sí, ya estamos cerrando. Perdón, ahí continúo, Nati, sí, y ya vamos adelantando, Gustavo. Y la última de las dimensiones que mencionamos hoy era también, bueno, cómo impacta o en este periodo analizado se siente, digamos, el ajuste y la reducción de las prestaciones asociadas al cuidado, ¿no? En general, y también de las personas mayores, y el incremento de los costos de los cuidados, ¿no? Bueno, acá fue un poco difícil acceder a datos, ¿no? Eso también lo quiero mencionar. Bueno, y las fuentes que encontramos, bueno, es un informe de abril de este año, ¿no? A través llamado Monitor de la Cocina de los Cuidados, ¿no? Desde una mesa intersectorial, ¿no? Que es coordinada desde el CELS, ¿no? Donde se monitorearon al inicio, en el primer trimestre del año, 43 políticas públicas, programas asociados al cuidado en general, ¿no? Y donde hacemos referencia, o sea, se hace referencia también a políticas de cuidado de personas mayores, y lo que se nota es que hay una reducción, ¿no? de prestaciones asociadas al cuidado, ¿no? Reducción del gasto o algunos programas que quedaron discontinuados, ¿no? En stand-by, en proceso de redefinición. Y particularmente acá queremos mencionar, ¿no? Respecto de las personas mayores, ¿no? Aparece la cuestión de la moratoria previsional, bueno, y todo lo que está en cuestión, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y todos los debates que han surgido a partir, bueno, de los discursos, de lo que ha circulado, ¿no? Y también el posicionamiento, ¿no? del gobierno, del Estado Nacional respecto, ¿no? De querer recortar, ¿no? El reconocimiento previsional de las tareas del cuidado, ¿no? Y todo lo que implica la pérdida de derechos para un universo importante que pudo acceder, digamos,
a tener haberes jubilatorios gracias a estas dos políticas públicas que existen en nuestro país, y existían, bueno, y que está todo en debate en este momento, digamos, esta cuestión. Y en relación a eso, ¿no? Digamos, como decíamos, de los voceros presidenciales y el ministro de Economía, se circuló, ¿no? Este posicionamiento como que la moratoria provisional y el reconocimiento de tareas por cuidado eran como parte del problema de la insostenibilidad del sistema previsional argentino, ¿no? Entonces, en función de eso, bueno, estos intentos de reformas, ¿no? Para hacer un sistema previsional estrictamente o exclusivamente contributivo, ¿no? Bueno, lo que implica un retroceso, ¿no? Desde el enfoque de políticas de derechos, ¿no? Y de inclusión y de reconocimiento, de ampliación de los derechos de las personas mayores. Bueno, y en paralelo a esto, además de este recorte y de este posicionamiento que decíamos, también, como decíamos, se incrementaron los costos que ya venían sucediendo desde mediados del año pasado de los cuidados, ¿no? Tanto para los cuidadores de personas mayores en domicilio, como el incremento de los costos de las residencias y de los geriátricos, lo cual hace, ¿no? Que en relación a los deteriorados saberes jubilatorios que tienen las personas, más la familia, que si no los tienen a cargo o ayudan, ¿no? Digamos, también se les hace difícil acceder y poder garantizar los cuidados que requieren las personas, con lo cual eso implica un deterioro, ¿no? Del tema de cuidado de las personas mayores, incrementa la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. Voy a adelantar un poquito para poder cerrar, digamos, cuáles eran las conclusiones a raíz de este trabajo, este relevamiento que hicimos, ¿no? Obviamente que en relación con la constante pérdida del poder adquisitivo de los saberes jubilatorios y de las pensiones, ¿no? Es difícil, ¿no? Que las personas puedan acceder a una alimentación adecuada, de acuerdo a sus necesidades, puedan acceder a los medicamentos, ¿no? Y eso repercute en el estado de su salud, ¿no? Bueno, muchos tienen patologías crónicas, tampoco pueden acceder, esto como decíamos, a un cuidado adecuado, ¿no? Y esto no solo repercute en su calidad de vida ni el bienestar, sino, digamos, poder ejercer plenamente todos los derechos, ¿no? Que tienen todas las personas y que las personas mayores debieran poder tener garantizados al llegar a determinado momento de su vida, ¿no? Entonces, un poco, bueno, retomando el informe que mencionamos hoy del cohete a la luna, esto de que, bueno, las personas mayores en Argentina sí son pobres, ¿no? Y que son un porcentaje importante, pero más allá de los números, digo, son personas, ¿no? Que implican pérdida de derechos, ¿no? De incremento de su situación de vulnerabilidad, de estigmatización, ¿no? Que es un poco lo que, bueno, lamentablemente en este contexto que vivimos es la imagen que se ha circulado, ¿no? Desde los como decíamos, desde la esfera política, por ahí del gobierno actual, y desde ciertos medios de comunicación, ¿no? Que se refuerza esta imagen de la vejez como una cuestión de estigma, ¿no? De discriminación, ¿no? Que, bueno, que vulnera derechos. Y bueno, un poco fue, nada, con este informe, y digo, sé que va a continuar Silvia, seguramente después, y va a retomar, pero bueno, un poco es contribuir a través de los datos, ¿no? De datos que son duros, pero bueno, que reflejan un poco la situación, tratar de esto, ¿no? De avanzar en la concientización y la importancia, ¿no? De poder diseñar políticas públicas donde implique la participación de todos los actores, coordinadas, pero bueno, con un enfoque de derechos, ¿no? Bueno, que creo que es lo esencial. Creo que por el momento fue todo, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, después obviamente está el informe disponible. Bueno, muchísimas gracias Silvina y Natalia, felicitaciones por el trabajo que llevaron adelante. Como ellas estaban comentando, en esta investigación se tomaron distintos indicadores, uno de ellos es de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy no puede acompañarnos el doctor Eugenio Semino, él es defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, pero está presente a través de este mensaje. A los y las integrantes de Helpis Argentina le va a ser imposible participar de vuestro importante encuentro, ya que recién terminamos de redactar la demanda con el planteo de inconstitucionalidad del veto presidencial a la norma que modifica la movilidad. Esto, más allá de la presentación, nos lleva a realizar varias rondas de prensa durante la tarde-noche.
Les deseo un exitoso evento y desde ya adhiero a los postulados de tan prestigiosas organizaciones y colegas que las representan. Atentamente, el doctor Eugenio Semino. Hemos invitado a diversas voces a participar con sus aportes en esta presentación. Vamos a comenzar invitando a hacer uso de la palabra al investigador Carlos Martínez. Él es licenciado en Economía, investigador, docente universitario de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Lanús. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. No, por favor, Gustavo, muchas gracias a ustedes en general, digamos, primero por el excelente trabajo que estamos presentando hoy, que la verdad que para todos los que tenemos interés y nos preocupa y trabajamos estos temas es un elemento que nos va a ser fundamental. Y también, bueno, por la generosidad, digamos, de citarnos y de darnos visibilidad a nuestro trabajo, así que también eso estoy muy agradecido, como digo, al grupo y particularmente, obviamente, a Gustavo, ¿no? Que fue la persona que conocimos desde otros trabajos vinculados, como los que estuvimos haciendo sobre vejez trans y cobertura previsional. Bueno, no pierdo más tiempo, digamos, con estas aperturas, ¿no? Y voy a pasar directamente, si les parece, a compartir pantallas y les muestro la presentación que preparé para hoy. Ahí, no sé si, ¿ahí se ve bien? No. Ahora. Ahora sí, ahí acostadito. Bueno, es una presentación breve porque, bueno, sé que tenemos poco tiempo, que hay muchas personas que tienen muchas cosas muy importantes para contar y para mostrar. Básicamente, digamos, en este caso, como ya recién las compañeras contaron algunos de los aspectos más significativos de aquel informe que hicimos sobre pobreza en la tercera edad, lo que quiero ver acá es tal vez profundizar en algunos aspectos metodológicos o que implican y también vincularlo un poco con la agenda actual y con la agenda parlamentaria, ¿no? Que obviamente después el diputado Arroyo, que fue docente mío hace muchos años, digamos, lo va a aplicar muchísimo mejor, ¿no? Digo que me parece importante hacer ese nexo, particularmente porque esta presentación en realidad es un híbrido entre aquel informe y la presentación que tuve el honor de poder hacer a la Comisión de Diputados de Previsión en el marco de la discusión sobre la Ley de Movilidad. Entonces, actualizaba algunos aspectos de este informe y lo vinculado con la normativa que se terminó sancionando. Bueno, entonces decíamos, el primer punto, la pobre medición de la pobreza, ¿no? En general, pero en particular para la población adulto mayor, ¿no? La primera cuestión que es general, pero que afecta a esta población como a muchos otros colectivos, es la negación total de la diversidad. Entonces, esa especie de individualismo metodológico en un sentido más estricto, ¿no? Literal, que toma como referencia a un individuo muy particular, como, bueno, vengo a ser yo, por ejemplo, ¿no? Digo, o sea, un varón de determinada edad, y ese es el hombre o el adulto, y a partir de ahí se toman equivalencias, de las cuales las demás personas son fracciones, fracciones mayores o menores a uno, pero no más que fracciones de ese individuo totémico, ¿no? En ese sentido, no tienen en cuenta cuestiones tales como la edad, que son obviamente fundamentales para este colectivo adulto mayor, pero tampoco la enfermedad, que es otra circunstancia que atraviesa esa etapa de la vida, ni tampoco la falta de acceso a otros derechos, que tiene que ver con múltiples derechos que implican justamente tener que realizar gastos mayores por no poder acceder como otras personas, por cuestiones de movilidad, por cuestiones de accesibilidad, de comunicación, de conocimiento y un montón de temas, o de distancia, ¿no? La otra cuestión, que es más técnica, si se quiere, que antepone la necesidad calórica a otras necesidades nutricionales. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que se supone que la gente tiene para comer si logra cubrir unas mínimas calorías como para mantenerse en pie, independientemente de que los alimentos que consuma agraven otras patologías o que no cumplan con un adecuado balance nutricional, ¿no? Y el tercer punto es que no tiene en cuenta, al ser, digamos, binario, ¿no? Se es pobre o no se es pobre, no se tiene en cuenta, por un lado, la profundidad de la pobreza, o sea, la distancia entre hacia abajo o hacia arriba de esa línea de pobreza, ¿no? En el sentido de que puedo estar encima porque soy vulnerable, porque estoy cerca, o puedo estar muy por debajo, que no es lo mismo que estar un poco por debajo. Entonces eso se pierde. Y por otro lado, la misma noción de indigencia es completamente falaz, porque lo que plantea es que las personas pueden comer si ganan lo justo para pagar la comida, pero nadie que gane lo justo para pagar la comida solamente come, porque también tiene que viajar, tiene que vestirse, tiene que vivir en algún lado, o incluso cocinar esa comida. Entonces, es claro que si le alcanza para un poco más que la comida, no le alcanza para la comida, básicamente.
Entonces eso se pierde de vista con esta idea de indigencia que está bastante subestimada y naturalizada. La segunda cuestión, más puntual sobre la situación de la población adulto mayor, tiene que ver con algo que no estaba en el informe, sí en la presentación que hice ahí en la Cámara, que es actualizar, o mejor dicho, ver ese valor de marzo contra lo que pasaba en noviembre. O sea, mirarlo hacia atrás, ¿no? Y ver entonces cuál fue la dinámica, porque uno podría plantear también, de hecho, cuando se publicó esta nota, hubo muchas reacciones, pues yo leí algunas reacciones en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que los cuestionamientos sean, algunos sean muy, muy certeros, pero muchos otros sean bastante espantosos, ¿no? Y entonces ahí algunos de esos cuestionamientos decían, bueno, pero eso ya viene de antes. Entonces, bueno, eso se podría probar porque por suerte la serie que hacía la Universidad Nacional del Sur iba hacia atrás hasta 2021. Digo hacía porque desde, yo tengo bajado los informes hasta marzo, por lo menos, pero si uno entra a la página web no hay datos después de diciembre. No sé a qué se debe ese apagón estadístico, si hubo alguna cuestión metodológica o algo más. Debería escribir pronto, porque lo chequeo y eso, a la gente de la universidad a ver qué está pasando. Pero lo cierto, digamos, es que viéndolo hacia atrás, el dato que surge de comparar noviembre del 2023 con marzo de este año es que se incrementó en 4 millones de personas la cantidad de jubilados pobres. Como digo, con esta limitación de la pobreza, que es un valor muy puntual, ¿no? Y si tienen en cuenta que se pasaron 4 meses, es 1 millón más de jubilados pobres por mes en promedio, ¿no? Lo cual es como un número muy fuerte. Si uno contempla el conjunto de toda esa población adulto mayor en situación de pobreza, estamos hablando de más de 1/10 de la población argentina. O sea, 1/10 de la gente que vive en este país son adultos mayores y son pobres. O sea, es un colectivo obviamente muy, muy grande, ¿no? Midiendo la pobreza adecuadamente, ¿no? O sea, con esta canasta normativa que establece la Universidad Nacional del Sur. La otra cuestión que es importante, me parece, de todo esto es a qué se debe esto, ¿no? Que algo se estuvo mencionando. Puntualmente la diferencia, no digo que antes hubiese una situación óptima ni mucho menos, ¿no? Pero la diferencia en cuanto a la caída tan grave, en términos de ingreso por lo menos, tiene que ver obviamente con la inflación que recién relataban y que toca diferentes ítems. Si bien de vuelta esta medición es bastante mala, porque contempla los alimentos y después expande lo demás de manera lineal como pasa para los demás grupos etarios. El aspecto fundamental, dado que después se empezaron a ajustar por inflación los ABEs, ¿no? En los meses posteriores, más allá del mes perdido que hubo a principio de año, es la no actualización de los bonos, el bono que pagan CES de 70.000 pesos desde hace ya muchos meses, pero además la eliminación después de diciembre del bono que pagó PAMI de 15.000 pesos, que más allá que ahora 15.000 pesos puede ser más o menos plata, lo cierto, aunque es un monto parecido al aumento que se está discutiendo mañana, ¿no? En el Congreso acerca de su insistencia. Lo cierto es que en el mes de enero, que fue un mes profundamente inflacionario, se cobró menos nominalmente que en el mes de diciembre. Entonces eso es bastante grave y no tuvo mucha visualización mediática, la verdad. Entonces ahí están esos factores, ¿no? En cuanto a la inseguridad alimentaria propiamente dicha, está bueno por ahí ponerle más cara a esto, ¿no? O sea, no solamente plantearlo en términos de tantos números solamente, sino decir, bueno, que por un lado el perfil que revela la encuesta nacional de factores de riesgo para la población adulto mayor en Argentina es que el 20% tiene diabetes, el 60% hipertensión, el 40% colesterol y muchos, 2 o 3 de esas condiciones más otras, ¿no? En ese sentido, no es solamente el hambre en términos de falta de acceso a las calorías, sino es la imposibilidad de comer aquello que les permite tener una calidad de vida mínimamente razonable o no decaer fuertemente en su salud, ¿no? Entonces ahí lo que no pueden pagar, ahí tiene nombre y apellido, digamos, es el 90% del yogur que tendrían que comer, el 85% del queso, el 75% de la fruta, 2/3 de las hortalizas, la mitad de los huevos que tendrían que comer no los pueden pagar. Pasa lo mismo con la carne, que encima es una carne de muy mala calidad, llena de grasa, en lugar de alimentos protectores como digamos, proteínas vinculadas con el pollo o con el pescado, por ejemplo. Tampoco pueden acceder a lácteos descremados, que serían mejores para su situación de salud, y además están obligados, ¿no? Ahí es interesante cómo la libertad tiene muchas lecturas, ¿no? Alguien que está obligado a comer aquello que le hace daño a la salud, no es que lo elige, porque le gusta, sino porque no puede comprar otra cosa, no parece ser muy libre. Están obligados a consumir un 30% más de azúcar y hidratos de carbono que lo que su cuerpo les pide, porque si no comen eso no comen nada, y eso genera saciedad y más o menos evita, si se puede adquirir, que muchas veces tampoco se puede, irse a dormir, digamos, con esa sensación en la panza. Ahora, ya saliendo, digamos, porque traté de ser lo más breve posible, ¿qué pasa con el ajuste de las prestaciones vigente en la actualidad? O sea, no el de la ley vetada y esperemos que insistida,
sino el decreto de necesidad y urgencia que todavía no fue por el Congreso, digamos, no quedó caduco o no cayó su validez, ¿no? Lo que establece principalmente es consolidar esa pérdida de ese bono alimentario que se pagó a fines del año pasado, esos 15.000 pesos que pagó el PAMI, y el congelamiento de estos 70.000 pesos que quedan en un limbo porque no están establecidos por ninguna norma, sino que cada mes el Estado decide si los sigue pagando o no, si los aumenta, lo cual no sucede, o si los puede reducir también, en términos nominales, ¿no? Todo eso lleva a que el ajuste dentro del grupo, los adultos mayores, sea particularmente cruel sobre los sectores más vulnerables, o sea, sobre esos 3 millones de personas que recibieron asistencia, que ya en noviembre, en octubre del año pasado, tuvieron la necesidad de recibir asistencia alimentaria, o sea, dinero que se destinaba especialmente para que pudiesen comer. Y ese es el grupo que fue más castigado en términos de pérdida de ingresos. Y también las personas con discapacidad, que incluso antes, o sea, incluso cobrando la asistencia alimentaria del PAMI y todo, seguían siendo pobres antes del cambio de gobierno, digamos, y antes del brote inflacionario. Entonces ya estaban en una situación particularmente vulnerable, digamos, no estaban bien, no superaban la línea de pobreza y ahora están todavía mucho peor, sin considerar las necesidades económicas extras que tiene o que conlleva tener discapacidad, ¿no? Respecto a no tenerla, ¿no? Entonces, todo esto es una subestimación también, yo lo reconozco, o sea, cuando decimos 73 estamos siendo demasiado generosos, o sea, probablemente el número sea bastante más alto. Y lo que es más grave hacia adelante es que el mecanismo de ajuste por inflación que plantea este decreto 274 lo que hace es consolidar esto, o sea, congelarlo, y bueno, lo que se perdió, y bueno, prometemos, que es una promesa también muy laxa, no perder más en el futuro. Eso sí, la inflación está bien medida y todo un montón de cuestiones, ¿no? Y si es Estamos en representativa tiempo, Carlos, ¿no? bueno, yo también esta es mi última filmina. Así Bien. que, por mí, digamos, era principalmente esto que quería señalar, ¿no? Digo, el panorama en marzo, el panorama hoy y lo que se viene a futuro si no hay ningún cambio. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Carlos, por acompañarnos. Bueno, ahora invitamos a hacer uso de la palabra al diputado nacional Daniel Arroyo. Él es politólogo, él fue ministro de Desarrollo Social. Muchas gracias, señor diputado, por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por hacerme partícipe de la investigación que han hecho y simplemente espero en el tiempo que me han asignado hacer algunos comentarios que puedan servir para investigaciones posteriores o para complejizar los debates. Yo me anoté 7 puntos en esencia en los que trataré de plantear algunos comentarios sobre la presentación que creo realmente valiosa y creo muy necesaria en este tiempo. El primero es que me parece que aporta algo que es necesario dejarlo con más claridad en Argentina, es que se ha consolidado en los últimos años la idea en nuestro país de que la pobreza y la vulnerabilidad tiene que ver con los niños y no con las personas mayores. Parece que es evidente que tiene que ver con los niños, tenemos niveles de pobreza muy por arriba del 50%, casi arriba del 60%, y de indigencia muy alarmantes, pero lo que busca presentar esta investigación, y yo creo el primer punto valioso, es que en las personas mayores no solo hay un tema de pobreza y de vulnerabilidad, sino que hay una caída significativa. Parece que es un punto a entender. En general se tiende a imaginar en la Argentina la idea de que la cobertura del sistema jubilatorio, del sistema de seguridad social es amplia, por tanto las personas mayores están cubiertas y tiende a concentrarse todo el debate y la discusión en encarar políticas públicas para los niños. Sin lugar a dudas, las personas mayores están en una situación muy crítica y ha empeorado la situación en los últimos tiempos. Creo que es valioso el trabajo que han hecho en primer punto para eso. En segundo, me parece que abre un debate que es amplio, y yo solo dejaré el título, sobre una reforma del sistema previsional integral en Argentina. Lo que está claro que el sistema ya no es solo contributivo, de cada 1,4 personas que tiene trabajo formal que contribuye, hay una persona jubilada en Argentina, jubilada, pensionada, un sistema amplio. Está claro que no hay manera de sostener un sistema de esa forma, ni en la Argentina ni en el mundo, que nuestro 40% de informalidad laboral nos va a acompañar un largo tiempo en nuestro país. Claramente no parece en los próximos años la economía absorber trabajo formal sostenido. El sistema previsional nuestro no es solo contributivo,
y requiere un trabajo serio de análisis, de debate, sobre todo de dónde salen las partidas presupuestarias. Creo que el trabajo también ayuda en eso, y yo siempre pienso que para repensar el sistema de seguridad social en Argentina hay que tomar el tema, la cuestión económica, la inseguridad económica, la situación alimentaria, la situación de salud y las políticas de cuidado que han incorporado. O sea, yo diría que estos capítulos que han planteado en este informe sirven para empezar a discutir algo que hay que discutir seriamente en la Argentina, es que qué sistema previsional vamos a tener en los próximos tiempos. Los que ven las cosas solo de la cuestión fiscal, está claro que dicen acá hay un tema de una inversión, un gasto significativo. Han planteado ustedes que es casi el 50%, lo que marca la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ahora, ¿cómo se genera para futuro un mecanismo que mantenga un nivel alto de cobertura y que mejore los ingresos? Es un debate que hay que darse. Yo creo que si lo damos por capítulos, si identificamos mejor, y por eso veo muy valioso el estudio que han hecho, la situación de las personas mayores, si vemos también su contribución al proceso de reconstrucción económica, porque está claro que el dinero que cobra un jubilado no va a comprar dólares ni va a comprar bonos, sino que va a la esquina, a la vuelta, mueve la economía local. Entender también ese proceso de reconstrucción del sistema previsional como un mecanismo de desarrollo local y de desarrollo económico desde abajo, me parece significativo. Diría ese segundo punto, lo digo como título nada más, es que estos capítulos que ustedes han marcado deberían servir, por lo menos en mi opinión, para un debate serio de cómo generamos un sistema previsional sostenido en los próximos tiempos, que no vaya por el título fácil simplemente de que contribuyó 30 años o no contribuyó, en un país que es muy difícil que alguien tenga 30 años de contribución permanente, excepto situaciones muy particulares en el mundo del trabajo, y donde claramente hay que aumentar las jubilaciones y mejorar la situación de las personas mayores, de los adultos mayores. El tercer punto que yo marcaría es que el ajuste presupuestario, la caída, el ajuste fuerte, el superávit fiscal que se ha encargado en los últimos tiempos, se ha dado sobre 3 lugares, y para mí en ese orden: sobre las personas mayores, sobre las jubilaciones, sobre las provincias y sobre el sistema universitario. Y si uno quiere decir, ¿qué pasó en la Argentina? Ha habido un ajuste muy fuerte en el último tiempo. Ustedes toman el primer periodo, que es los primeros 3 meses del año, que es donde se da la devaluación. Pero si uno quiere entender cómo cambió la ecuación en la Argentina, de que había un déficit fiscal, es decir, el Estado gastaba más de lo que tenía, a darse al revés, es en esencia porque se recortó brutalmente sobre las personas mayores en primer lugar, sobre la transferencia de la nación a las provincias, que termina repercutiendo sobre las personas mayores finalmente, y sobre las universidades. Ahí eso explica la situación actual. Cuarto punto, y entro más en detalle de lo que ustedes han planteado. Mi impresión es que lo que está pasando con las personas mayores, y se deduce del informe, son 3 cosas. Uno, que tienen costos fijos más altos. En esencia, tienen costos fijos más altos por luz, por gas, por varias de las situaciones que hacen a los servicios públicos. Segundo, que el costo de los alimentos se transformó en un problema serio, con el pan a 3.000 pesos, con la leche a 1.800. La canasta básica alimentaria no solo requiere ser reevaluada en Argentina, sino que además el problema es que comer sale muy caro en nuestro país, en particular para las personas mayores, y finalmente el costo de salud y medicamentos, que está muy por encima del costo de los alimentos. Con lo cual se dan 3 situaciones bien complejas, en mi opinión, para las personas mayores. Uno, sus ingresos mermaron. Ahora, después de aplicar lo de la movilidad jubilatoria, mermaron porque se mantuvo desde noviembre del año pasado hasta ahora el bono de 70.000 pesos. Cayeron porque el ajuste se dio sobre ese lado. En segundo lugar, les cuesta más comer, como a todos, pero en esencia lo que más subieron fueron los alimentos y los medicamentos, que tienen un componente fuerte para las personas mayores. Y finalmente, está claro que todo ese proceso lo que hizo fue aumentar la pobreza y un desenganche. Caída, o sea, más pobreza, y yo diría un segundo fenómeno que entiendo no lo han tomado y que invitaría a tomarlo, que es el endeudamiento de las personas mayores. Mi teoría es que la crisis social va a venir por sobreendeudamiento de las familias, y que en parte este fenómeno que tenía que ver en las personas mayores con tomar deuda o crédito del ANSES en su momento, hoy tiene que ver con endeudarse para vivir sostenidamente. Yo agregaría, solo como un comentario y con la única intención de colaborar a lo que han hecho, evaluar el nivel de endeudamiento, no solo de las personas mayores, sino de su núcleo familiar,
Mi teoría es que acá hay un nivel de sobreendeudamiento muy fuerte, a tasas del 500% de interés anual, que las familias arrancan el mes siguiente de -10 debiendo plata, tapan todos los agujeros, le quedan muy lejos el mes, y eso genera un fenómeno de recrédito. Toma una deuda, toma otra para tapar otra, toma otra para tapar otra, un fenómeno complejo. Nosotros hicimos un estudio hace poco, no enfocado a personas mayores, sino en general, que marcaba algo que para mí es brutal, y es que el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe, sabe lo que paga de cuota, pero como toma una deuda, otra, va, viene, se desacomoda y no sabe cuánta plata debe, sí lo que sabe es cuánto está pagando de la cuota. También mi teoría, y de vuelta, yo no soy un especialista en el tema de adultos mayores, creo haber desarrollado ideas sobre la cuestión social, pero no específicamente sobre adultos mayores, es que en términos generales, cuando en una persona, en un adulto joven, cuando entre alimentos y transportes su ingreso, entre alimentos y transportes se le va más del 85% del ingreso, hay un problema serio. Está claro que los jubilados hoy, las personas mayores están teniendo, se están endeudando producto de esa situación, tomaría el tema del endeudamiento. Voy al tema de movilidad jubilatoria, básicamente, bueno, yo soy diputado y mañana voy a votar por reforzar, volver a insistir con la movilidad jubilatoria, pero sin entrar en un debate de ese estilo, ¿qué es lo que ha pasado concretamente con los haberes de los jubilados, sobre todo del periodo posterior al que han tomado la investigación? Los primeros meses del año perdieron muy mal las jubilaciones frente a la inflación porque la fórmula jubilatoria no tomaba como componente la inflación. Se hicieron tres cosas en ese medio. Primero, hubo un decreto del gobierno nacional que estableció para adelante, de abril en adelante, el índice se ajusta por niveles de inflación, tomando 2 meses para atrás. En eso hubo un acuerdo general. Y listo, y nada más. Hubo un segundo decreto que lo que dijo es compensamos lo que se perdió en la primera parte del año, especialmente en enero, con el 12,5%. Y luego una ley que votamos en diputados y votamos en senadores, y es la que se vetó, que lo que establece es compensarlo con el 20,6. No es un debate caprichoso, el 20,6 en esencia es la inflación de enero, que es el gran tema de pérdida de las jubilaciones, y que en esencia es una diferencia del 8%. Sin entrar en un debate de números, si efectivamente esta ley se pusiera en marcha, si se pudiera existir con los 2/3 de diputados y de senadores, volveríamos la situación de las jubilaciones a diciembre del año pasado, que ya estaba muy mal claramente, sin contemplar el bono. Igual están perdiendo porque el bono se mantiene en 70.000 pesos. O sea, estaríamos logrando la base del haber jubilatorio, sostenerla, parece difícil, pero ahí es donde viene el debate central de la movilidad jubilatoria. Lo que está clarísimo es que quienes más han perdido han sido las personas mayores, los jubilados. Estamos en tiempo. Dos puntos menores. Uno, lo digo momentáneamente, el punto de discapacidad. La situación respecto del tema, yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados. Es mucho más grave en discapacidad solo por dos cuestiones. Porque está en debate el nomenclador único. La Argentina tiene un mecanismo en esencia y es que una persona con discapacidad tenga prepaga, tenga obra social o no tenga cobertura jubilatoria, tiene un nomenclador, accede a un conjunto de prestaciones de salud y educación. Eso hoy está en debate y se está cayendo en la práctica. Y segundo, pobreza más discapacidad, la situación más crítica. Yo agregaría pobreza más discapacidad más persona mayor, la situación más crítica claramente. El ajuste en prestaciones de discapacidad es mucho mayor. Un debate grande sobre las pensiones por discapacidad, que entiendo que no hay tiempo para hacerlo, pero sí me quedaría con el punto de que el debate serio por discapacidad, e invitaría a tomarlo, es la cuestión de la necesidad de mantener un nomenclador único, que es lo que ha generado una base en Argentina. Termino, solo un segundo nada más. Mi mirada más cualitativa es que la Argentina es un fenómeno de implosión social. Esto es, no de explosión, hay protestas, pero no de explosión, sino de implosión, de mucha gente que revienta para adentro, de tensión, de mal vivir, de una cosa muy difícil de procesar, que en términos generales se traduce en violencia. Yo estoy sacado, mal, no llego, no me alcanza, estoy endeudado, me rozo con alguien en la calle y a los 2 minutos terminamos a los golpes o a los tiros. No tengo claro cómo se da ese fenómeno, que sí estoy convencido, sea en Argentina, de implosión social en las personas mayores. Simplemente invitaría, es solo una ocurrencia, que si complementa con estudios cualitativos, los estudios que han hecho, tomaría este fenómeno de malvivir, de implosión social, de tensión cotidiana, específicamente en las personas mayores. Yo no tengo idea cómo es,
pero creo que es un fenómeno fuerte, muy complejo en la Argentina y que requiere ser estudiado. Disculpas por el exceso de tiempo y felicitaciones de verdad por el trabajo que han hecho. Muchas gracias, señor diputado, por participar, por acompañarnos. Queremos invitar a hacer uso de la palabra al señor Edgardo Corts. Edgardo es militante por los derechos humanos de las personas mayores. Él es vicepresidente del Centro Nacional de Jubilados y Jubiladas y Pensionados y Pensionadas de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Además, es referente de Mayores en la Diversidad, que es una de las organizaciones que integra la red argentina de HelpAge. Muchas gracias por acompañarnos, Edgardo. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Gustavo. Se ve bien también. Bueno, bárbaro. Bueno, primero el agradecimiento a los miembros de HelpAge Argentina por este trabajo, a vos, Gustavo, y los demás miembros y participantes que hicieron posible este trabajo, y además un trabajo con una mirada federal en un país tan federal desde la teoría como el nuestro y tan unitario en la práctica como el nuestro. Yo voy a tomar algunos elementos del trabajo, del estudio y algunas cosas por ahí que estuve escuchando como para reflexionar sobre lo que está pasando en la población de personas mayores en la Argentina. El estudio se denomina Personas Mayores y Vulnerabilidad. Y aquí es bueno diseccionar que las personas mayores no es que somos personas vulnerables. Las personas mayores somos personas vulneradas. Hemos sido, somos y seguramente por un tiempo seremos, en vista de la realidad que nos circunda, personas vulneradas por una sociedad que nos invisibiliza, por lo tanto no nos permite participar, por ejemplo, en cuestiones. Por ejemplo, básicamente, en la estructura del PAMI, una gran parte de su dirección tiene que ser ocupada por personas mayores. Eso no ocurre, hay una intervención que lleva una punta de años. Tampoco ha ocurrido, esto se ha producido dentro de gobiernos nacionales y populares. O sea, no tiene que ver con una cuestión de un sesgo político solamente. Otra de las cuestiones que nos pasa, bueno, es quedar fuera del sistema. Quedamos fuera del sistema una vez que hemos salido del supuesto sistema económico, aunque en este momento las personas mayores tenemos que volver al sistema de producción para poder subsistir. Y aquí hago una pequeña aclaración, como decía Gustavo, yo soy referente de los mayores en la diversidad, pero en este caso no voy a hacer voy a abrir el concepto a la diversidad, sino que me parece que la diversidad está involucrada en todo esto que nos está pasando como colectivo, absolutamente como colectivo de personas mayores. Todo esto que viene pasando lo que genera es un ataque a la seguridad social, un ataque a la seguridad, a la previsión social, a la seguridad previsional, lo cual significa un peligro gravísimo para nosotros por la afectación del fondo de garantía, por el tema de los aumentos que no respetan en absoluto el costo de vida, sino también para las futuras generaciones, en la medida en que el trabajo oficial, el trabajo en blanco, se disminuya y lo que aparezca es trabajo informal, bueno, hay menos recursos para distribuir y va a ser mucho más difícil, por supuesto, generar jubilaciones para las generaciones futuras. Y también destacar que esto en realidad significa un ataque a la seguridad social. El diputado, cuando hablo de este ataque a la seguridad social, el diputado hacía mención a la implosión social y decía, bueno, ¿cómo reaccionará? Bueno, en los viejos y en las viejas la implosión social
significa enfermedades, significa más enfermedades sumado al tema de medicamentos que ya estuvieron antes detallando. Esto significa enfermedad y muerte. Esa implosión social hacia adentro lo que hace es explotar nuestras expectativas de vida, absolutamente. Después otro de los temas que me marqué del trabajo de ustedes es cuando habla de que esta población, y en los países de ingreso medio y bajo, se ve afectada negativamente por la crisis alimentaria, de combustible y financiera. Y en realidad, en el mundo y en la Argentina en particular, no hay una crisis alimentaria y no hay una crisis de combustible. Nosotros tenemos los recursos, tenemos los elementos para alimentar a nuestra gente y para darle a nuestra gente un sistema de vida confortable. El problema es que hay una crisis de distribución. Y para regular esa crisis de distribución y para regular de esa manera el sistema de seguridad social, el único sujeto posible es un Estado responsable, no un Estado cualquiera, un Estado responsable que se haga cargo de esta situación y que lo maneje en beneficio de la sociedad en general, porque esto está afectando a la sociedad en general. Con respecto a otro de los elementos que en estos momentos está apareciendo mucho, es el tema del PAMI. El PAMI, que es la obra social más importante de Latinoamérica y en la cual los jubilados y pensionados que adherimos hacemos un aporte mensual. Esa obra social, bueno, en este momento, por ejemplo, está quitando del Vademecum medicamentos, y además está generando un sistema de atención de la salud extendido en el tiempo y de menor calidad, porque hay una disminución en la cantidad de profesionales atendiendo. Con respecto a los medicamentos, no sé si ya se mencionó, pero bueno, es muy breve, se bajaron 44 medicamentos del Vademecum. La seguridad social rota, se restringe servicios y turnos interminables. Y entre esos medicamentos, que ahora a partir de estos momentos ya actualmente estamos pagando un 40, un 80%, son medicamentos de uso importante y fundamental para las personas mayores. Ni hablemos de oncología, medicamentos para VIH, hablamos de medicamentos para la presión, para problemas respiratorios, o sea, gravísimo. Con respecto a los ingresos, también en el último año, las jubilaciones perdieron 704.000 pesos. Hablamos del último año, ustedes hicieron un estudio del primer trienio, pero en el último año las jubilaciones ya perdieron 704.000 pesos, que es igual a perder un 2,4, casi un 2,5 de jubilaciones mínimas. Las jubilaciones mínimas, por supuesto, en este momento, ya en el mes de septiembre, va a llegar más o menos a un monto de 300.000 pesos, cuando la canasta, y ya fue explicado esto de la canasta de los jubilados, llega a un número de 800.000 pesos. O sea, el ingreso de un jubilado de la mínima, que es un 60 o un 70% de los jubilados de todo el país que cobran la mínima, ese ingreso no llega a ser del 50% de la canasta de las personas mayores. Un poquito, bueno, para redondear, porque simplemente han sido algunas ideas, seguramente las otras personas que estuvieron disertando habrán tocado el resto de los temas que en este momento circulan en la sociedad, que en este momento están haciendo mella y crisis en la sociedad. Y aquellos que trabajamos con personas mayores, que estamos en contacto con personas mayores,
como es mi caso, por pertenecer a una organización de jubilados y por pertenecer, bueno, a una obra social, a un gremio en particular, sentimos que esa crisis está afectando la calidad de vida diaria de las personas mayores. Por último, decir que desde hace algunos años estamos hablando mucho de viejismo, estamos hablando mucho de edadismo, y estamos hablando de viejismo, me voy a centrar en ese término, centrismo, de viejismo, desde la teoría. Desde la teoría, por supuesto, que describe una práctica de maltrato físico, psicológico, financiero, etc. Pero ahora creo que está pasando algo muchísimo más grave, que ese viejismo o ese edadismo está institucionalizado. Cuando alguien que conduce un país habla de los viejos meados o hace referencia de forma peyorativa o genera esta situación que estamos viviendo en este momento con respecto a los ingresos, yo me animo a decir que el viejismo está institucionalizado en la Argentina en este momento. Ojalá eso se pueda modificar a la brevedad posible, porque si no seremos muchos los que quedaremos, muchos y muchas que quedaremos en el camino. Y por último, recordar a la sociedad que los viejos y las viejas no somos peligrosos. Los viejos y las viejas en este momento estamos en peligro. Gracias, Gustavo, gracias, Helpage. Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Edgardo, por tu participación. Y queremos comentarle que este viernes y sábado el jueves y viernes se está realizando el 20º Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría en Mar del Plata. El viernes a las 8:30, Silvia Gascón va a estar presentando el informe en ese evento. Y bueno, agradecerte de nuevo, Edgardo, que hayas participado. Y queremos invitar a la doctora Julieta Odone. Ella es antropóloga, es magíster en gerontología, es licenciada en sociología, es investigadora principal con ISET y directora del programa de Envejecimiento y Sociedad de Flaxo. ¿Cómo estás, Julieta? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, me toca un poco ser la última en comentar el informe, que desde ya felicito porque ha sido una recopilación bien interesante de todos los aspectos, me parece a mí. Creo que en general, y así lo han dicho los colegas y los compañeras, de todos los aspectos que en este momento están impactando en particular a el colectivo de las personas mayores. Debemos recordar que las personas mayores, tal como había dicho Daniel Arroyo y también el compañero General Sarmiento y Lanús, es un colectivo diverso, que hay distintas características y distintas situaciones que transitan estas personas. Quiero recordar esto sencillamente porque en la introducción Silvia Gascón, creo que fue Silvia, sí, hace un comentario que dice, bueno, estos datos que están impactando a este colectivo, que son trágicos, son más trágicos cuando pensamos que se refieren a personas. Y me gustaría, tal vez, aparte de retomar algunos aspectos del informe que son muy interesantes, particularmente el registro de la canasta alimentaria para medir la pobreza, hecha por la Universidad del Sur, porque desde hace muchísimos años que se está trabajando en una canasta para justamente poder generar un instrumento de medición más específico para esta diversidad que somos las personas mayores en relación a determinadas cuestiones. Es un instrumento bien interesante el que plantean
los colegas del sur, porque toma esa diferenciación, que no es la de un adulto equivalente, sino que considera una técnica, y también la medición con las personas mayores, lo cual permite realmente que sea un instrumento bien interesante para futuros estudios. Estaba escuchando allí bueno, que parece ser que desde el fin del año pasado no sale, sería una pena, pero tal vez sería un instrumento a tratar de generalizar en ese sentido. Me parece un aporte interesante metodológico. El otro tema que ya los colegas han dicho, y me parece sobre todo lo que acaba de decir nuestro compañero de ATE, es el tema concretamente de la discriminación que sufren las personas mayores por el mero hecho de ser personas mayores. Y lo grave que significa que esa discriminación esté absolutamente avalada del poder institucional. Yo creo que es un hecho realmente muy, muy, muy grave, muy grave. No es solo con las personas mayores, es también con otros colectivos y otras situaciones, pero en este caso nos estamos preocupando en particular por este tema. Desde 1960 que se ha hablado de la discriminación, viejismo que tradujo Polito Salvarezza al término que Butler enunció desde esa década, y si bien hemos estado trabajando fuertemente para evitar esa discriminación, hemos llegado al día de hoy en el mundo donde todavía estas visiones negativas y discriminatorias e invisibilizantes del, llamémosle, colectivo, siguen existiendo y existen en la vida cotidiana, en muchos actos de nuestra vida cotidiana. Por eso, además, es muy grave que además se facilite desde el ámbito institucional. El otro tema que quería tomar, dado el tiempo y dado todo lo que han dicho los colegas maravillosamente bien esta tarde, desde las investigadores que hicieron el trabajo y los compañeros que aportaron su mirada, a mí me gustaba retomar un poco los perfiles de quiénes son los pobres, los viejos pobres. Y yo diría que hay, bueno, por supuesto que hay más de un perfil, pero hay algunas como características que en el tiempo se mantienen cada vez que hay crisis. Y que desde que la problemática de la pobreza se instaló en nuestro país, ya terminando la década de los 70 hasta hoy, con las crisis internacionales y de flexibilización, no se han podido de alguna manera superar. Se ha mejorado porque claramente que un sistema jubilatorio esté extendido, aunque ya en el 2016 o antes un 30% de la población te decía que no le alcanzaba para vivir, es muy distinto a no tener ningún ingreso. Porque aunque sea un salario, por decir un salario, que no lo es, pero digamos un tributo o una jubilación, un haber que sea mínimo, ese mínimo es mucho. Por eso también es grave el planteo que sí es necesario una reforma previsional, pero sin lugar a dudas es necesario tener en cuenta un salario de inserción, sobre todo cuando a partir de los 70 en Europa, los 90 en nuestros países de la región, particularmente en Argentina, sabemos que el mercado laboral no es nunca más un mercado de pleno empleo para toda la población. Digamos, donde el mercado laboral es un montón de cosas y donde es muy difícil cotizar para una
jubilación, y además aún si se cotizara, tampoco, y tal como lo dijo Daniel Arroyo, la relación de un aportante para un jubilado es inviable, y por lo tanto ya desde hace muchísimos años atrás, el sistema de sostenimiento de las personas mayores, pero también de otros colectivos como niños y otros eventos, dependen de alguna manera de los impuestos o de otros ingresos que el Estado maneja y utiliza justamente para poder sostener a su principal objetivo, que es la gente que vive, trabaja y desarrolla su vida en nuestro país. Ya lo hablaba Castel sobre los salarios de inserción cuando hablaba de la flexibilización y la globalización, ¿no es cierto? Que necesariamente el sostenimiento de las poblaciones necesita de otra forma de distribución de los ingresos en relación, o del Producto Bruto, si queremos hablarlo, en relación a estas coyunturas económicas, políticas y sociales que el mundo actual tiene y padece. El otro tema, no sé, me van a avisar si me estoy pasando como demasiado, es que en esos Queda un perfiles, minuto. voy a tratar de ser más sintética, claramente en esa diversidad, la calidad de vida, la extensión de la vida y la expectativa de vida es diferencial en función de la clase social y del nivel económico-social que las personas tienen. Entonces, claramente, el sector de las personas más pobres, su expectativa de vida es menor que la de los sectores más altos de la población. Fundamentalmente, los varones, y por eso uno de los perfiles de la pobreza más estructural, es decir, aquellos que siempre vivieron en un contexto de pobreza, hace que sean más mujeres que varones, por supuesto también en los otros sectores, porque las mujeres viven más que los hombres en general, pero claramente hay un perfil de esas mujeres pobres por el tipo de trabajo por el cual en el servicio doméstico o en determinadas situaciones, con lo cual tienen generalmente, hoy en día, acceden a una pensión mínima que es factible en un futuro y según las propuestas que uno escucha empiezan a aparecer, dejarían de tenerlas. Pero el perfil de estas personas que viven en bolsones de pobreza, y que puede ser que vivan en familia extensa, es que estas familias, si es que la tienen, son muchas veces familias con problemas. Por lo tanto, estas mujeres pobres, mucho más que en otros sectores de la población, se están haciendo cargo y con esa jubilación o pensión ayudando a su núcleo familiar. Entonces, si yo uso la idea, no es pobre porque tiene una jubilación X, en realidad no estoy viendo que buena parte de esta población está transfiriendo sus propios recursos, tal vez a niños, a nietos, porque hay una población intermedia de adultos que está padeciendo situaciones de desocupación o situaciones de marginalidad o que se encuentran ausentes. Esto generalmente es un porcentaje de alrededor de un 30% de esa población de mujeres que viven en esta situación. Por lo tanto, la regularidad o la vida cultural o la forma cultural es acceder a una comida por día, si se accede, y si no hay, al mate con pan o al café con leche, como última o como única ración en más de una oportunidad. ¿Sí? Y donde además buena parte de esos magros ingresos además se están transfiriendo a otros
del grupo familiar o cercano. ¿Sí? Es decir, en más de una oportunidad, ¿cómo voy a ir solo al comedor si mi nieto no va a comer? Digamos, esta es una forma, digamos, de expresar esa situación. Otro grupo importante son los nuevos pobres viejos, que claramente en este informe lo estamos viendo, es decir, la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de, digamos, la salud, la pérdida de, pero fundamentalmente aquellas personas que llegaron a la vejez y que nunca fueron pobres, pero que o no tienen familia debido a la gran verticalización que se está dando en las pirámides de población, muchas personas viejas son solos o la perdieron, que tienen un departamento y tienen que pagar expensas, que se hicieron muy mayores y puedan necesitar de alguna ayuda, en esta situación necesariamente viven como pobres sin haber sido pobres. Estamos en tiempo, ¿no, Julieta? Es lo que, ya voy terminando, es lo que llamamos la pobreza, y aquí sí por vulnerabilidad. Estos casos, lo que suele suceder es que a veces no pueden recurrir a los servicios sociales para ayuda. No pueden, no saben, o culturalmente no pueden acceder a un comedor. Y tienen muchas dificultades para resolver esa situación. Las expensas están siendo estragos. Y voy a ir cortando nada más que para marcar esto, que yo lo que quería, creo que hay que trabajar sobre cómo se están dando estos perfiles de pobreza, digamos, ¿no? Y bueno, a veces, nada más para cerrar, pasaba por la iglesia San Carlos, ahí en el barrio de Almagro, y había una gran cola, una larga cola para comer. Y la gente no estaba mal vestida. La gente no estaba mal vestida. Y mucha de esa gente eran o trabajadores de mayor edad o personas mayores. Con esto quiero cerrar, felicitar a Silvia y a los investigadores, agradecer la invitación y creo que hay que trabajar fuertemente, digamos también, en poder ir perfilando y sabiendo que en realidad los viejos sí son pobres. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Para realizar la editorial de este informe, invitamos a la profesora Silvia Gascón. Ella es académica, directora del Centro de Estudios sobre Envejecimiento Activo y Longevidad y Salud, y además es miembro del Consejo Directivo de la Red HelpAge Internacional. ¿Cómo estás, Silvia? Muchas gracias por estar aquí. Hola, bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos fue extendiendo. Quiero agradecer muchísimo a, bueno, por supuesto a las investigadoras por su trabajo, a los comentaristas, por decir de alguna manera, súper expertos cada uno en su tema, que hayan tomado el trabajo de haber leído el informe, de haber estado con nosotros y de haber sostenido todo el tiempo esta participación. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy importante. Y casi que me ha sacado la editorial, porque cada uno de ustedes ha ido avanzando sobre los distintos puntos que yo tenía pensado para el cierre. En primer lugar, esto, ¿no? Que decíamos todo el tiempo, atrás de cada número hay una persona. Atrás de cada número, atrás de cada ajuste, atrás de cada inflación, atrás de cada derecho avasallado, hay personas mayores que hemos vivido varios procesos hiperinflacionarios, que pertenecemos a una generación, digo yo, a la que nos robaron los sueños. Y un poco respondiendo a Daniel, que estamos implosionados, sí, que estamos con muchas dificultades para aceptar
que ya no vamos a ver los sueños realizados, quizás, pero que queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, y por eso seguimos peleando. Seguimos peleando desde el lugar que nos toca, ¿no? Trabajando en una investigación, saliendo a la calle, luchando, diciendo nuestra voz. Pero quiero decir también que por primera vez quizás, con mucho temor al presente, con mucho temor al futuro, con mucho temor al futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando Daniel hablaba de la universidad, yo pensaba, mis nietas seguramente, aparece el gato, mis nietas seguramente no podrían ir a la universidad si no sostenemos una universidad pública. Y quizás eso a nivel personal me preocupa más que la propia situación de las jubilaciones o pensiones. Pero algo que me parece importante destacar es el rol del Estado. El rol del Estado en esto que decía Edgardo, no somos vulnerables, somos vulnerados. Somos vulnerados una vez más. Y también destacar que durante muchos años tratamos desde la gerontología de eliminar esta asociación entre vejez, pobreza y discapacidad. Y hoy tenemos que volver a plantear en la agenda pública que las personas mayores somos pobres. Es muy doloroso. Tenemos que plantear otra vez en la agenda pública que la mitad de las personas con discapacidad, Daniel, son personas mayores. Y que las luchas por los cuidados de las personas mayores las estamos haciendo a las personas mayores. Porque como bien dijo el diputado, lo que más está presente en la agenda del cuidado son los niños y las chicas jóvenes que tienen niños a cargo. Pero la otra vez en una reunión con este grupo de mujeres, las chicas de los pañuelos verdes, que nosotros acompañamos, y yo le decía, ¿saben qué? Nos tiene que acompañar a nosotros también. Porque también somos muchas las mujeres mayores que hemos cuidado o están cuidando a sus maridos envejecidos. Cada vez más los hogares unigeneracionales crecen y tenemos hoy mujeres de 75, de 80 años cuidando a sus maridos, a sus parejas, a sus hermanos. Entonces, lo que quiero dejar sentado es que esta crisis terrible que se está viviendo ha puesto en agenda de nuevo la situación de las personas mayores. Y que, como decía recién Julieta, tenemos aquellos que han vivido una vida en pobreza y han envejecido en pobreza, aunque son los menos, porque como dice Amartya Sen, el principal consumo de los pobres son años de vida, ¿no? Entonces, son menos los que llegan a la adultez mayor. Pero sin embargo, la clase media también está recibiendo este ajuste terrible, ¿no? Y también hemos cambiado nuestros hábitos de vida. Por supuesto que no es lo mismo tener una comida diaria, es el cambio que hemos visto en los grupos focales. Las personas mayores más pobres han limitado su alimentación a una comida diaria, pero las personas de clase media también han cambiado sus hábitos. Y ya a lo mejor no se pueden ir el fin de semana a Mar del Plata, o a lo mejor no pueden ir con sus nietos a merendar, o a lo mejor no tienen acceso a los nutrientes necesarios, porque sabemos que la comida saludable es mucho más cara. Entonces, me parece que lo más importante en este momento es volver a decir una vez más, como ya lo dijimos en los 90, la pobreza no se resuelve con políticas sociales, la pobreza tiene que ver con un modelo económico injusto, con modelos económicos que excluyen, que discriminan, que dejan afuera, y que en este momento están dejando de una manera brutalmente afuera a las personas mayores. Las políticas complementarias son imprescindibles, por supuesto, hasta que se genere empleo, educación de calidad y salud para todos y todas. Pero la pobreza no es solamente la falta de ingreso, es lo que dijimos hoy,
La pobreza es no poder salir a caminar, porque en los barrios más pobres no hay ni veredas, y en los barrios del centro las personas mayores casi no podemos caminar por miedo a caernos. La pobreza implica no poder acceder a prestaciones básicas, porque este maltrato institucional del que nos hablaba Edgardo y después habló Julieta también, porque es un maltrato institucional instalado desde el Estado, también se refleja en otras formas de maltrato. Hablamos también del maltrato tecnológico. Hablamos de este maltrato que es brutal, que para tener acceso a una prestación tenés que llenar una planilla por internet y sin haberle dado a las personas mayores la oportunidad de tener acceso a toda la tecnología. Entonces, quizás ya para terminar, decir que la pobreza en la edad mayor también implica disminución de las fuerzas para la lucha. Yo estaba en Brasil cuando vi la brutal represión a las personas mayores y puedo decirles que sentí miedo otra vez. Como sentimos miedo en la peor de las dictaduras y como en la peor de las dictaduras se llevaron a compañeros queridos y amigos, hoy de nuevo volví a sentir miedo. Hoy de nuevo en una entrevista por un canal de televisión volví a sentir miedo. Y me parece que eso es un poco un mensaje triste, duro, pero que quiero dejar. No tengamos miedo. Volvamos a tener esa capacidad de lucha que tuvimos allá por los 60 y los 70. Volvamos a cuidarnos, como supimos cuidarnos, pero levantemos de nuevo la bandera de la confianza, levantemos de nuevo la bandera de la política. Yo creo que sin política no hay democracia. Y creo que necesitamos levantar esa bandera. Necesitamos democracias más fuertes, necesitamos democracias más honestas, necesitamos democracias más representativas. Necesitamos, por favor, que los diputados sean, como Daniel acaba de decir, que se opongan, que resistan y que sepan que vamos a creer en la política y vamos a volver a creer en la participación, porque es la única manera que tenemos de crear una sociedad más justa, más equitativa, donde no haya discriminación por ninguna razón, ni por género, ni por edad, ni por situación de capacidad o discapacidad, ni por ninguna otra razón. Somos anti-viejistas, somos anti-discriminación y estamos a favor de la democracia y de la política, con más transparencia, con más honestidad y con mejores líderes que nos acompañen a seguir adelante. Quiero agradecerles a todos y a todas, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dieron de escucharlos. Gracias Julieta, gracias Daniel, gracias Carlos. Gracias a todos los que estuvieron acá comentando y acompañándonos. Y bueno, y sigamos juntos, porque la fuerza la vamos a sacar de estar juntos. Gracias, Edgardo, también. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Estamos bastante excedidos con el tiempo, pero creo que esta es una clara muestra de que esta es una problemática que necesita seguir siendo difundida, dialogada, comentada y por sobre todas las cosas generando estos espacios de encuentro, ¿no? Le queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado hasta aquí, decirles que esta no va a ser la única actividad, hay una actividad de difusión en el Congreso que les decíamos de Mar del Plata, les invitamos a que descarguen el informe y también ahí hay un formulario de contacto por si quieren dejarnos algunas impresiones o comentarios, ¿no? Muchísimas gracias de parte del equipo, de Adriana, Maggie, Silvia, de parte mía, de todas las personas que integramos la red. Les agradecemos muchísimo este tiempo, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Y fuerza, compañeros y compañeras.